Hoy vamos a ver la tercera parte de lo que es el acto de corrupción del terreno denominado UMAD, ubicado en el pueblo de Santa Lucía de la alcaldía Álvaro Obregón de esta Ciudad de México. En la notaría pública número 24 de esta Ciudad de México, hace varios años se hizo una escritura donde aparece como vendedor Margarito X y como comprador el licenciado Juan X, donde se simuló una compraventa del predio de UMAD, toda vez que esa propiedad es de Librado Torres Alquicira, ahora de sus herederos, que representa el de la voz. Como vemos, aquí ya se suma un notario más a este acto de corrupción, donde pues también los notarios violan la ley y participan en actos de corrupción, y hasta el momento son intocables por el gobierno federal o por el gobierno de la Ciudad de México. En el caso del gobierno federal, por la ilusión del pago de impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta, que con mucha frecuencia se elude el pago de este impuesto porque simulan el precio de los valores de los predios que son motivo de las escrituras. En esta escritura se precisa que Servimer sabía de la existencia de la escritura 1507 antes mencionada, y que a pesar de eso Servimer compró el terreno y se lo pagó al licenciado Juan X, precio que hasta el momento no ha recuperado Servimer. Por eso el de la voz insiste en que existe un acto de corrupción por parte del gobierno de la Ciudad de México, que es el responsable de esta empresa, Servimer. Por esa razón el suscrito insiste en la necesidad de esclarecer todos estos actos de corrupción. Aquí también vemos involucrado el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, porque se ha prestado al registro de actos totalmente ilegales en relación a este predio de UMAD, y se suma otra autoridad más del gobierno de la Ciudad de México, en este caso de corrupción del predio de UMAD. Asimismo, quiero señalar que en el Juzgado 25 de lo Civil de la Ciudad de México se sigue el juicio ordinario civil por la sucesión de Margarito X en contra del licenciado Juan X y otros por la nulidad de la escritura 1507 que ya he mencionado, y donde pues evidentemente Servimer es demandada también. Y nos damos cuenta cómo Servimer, a pesar de que sabe de la existencia de este juicio, también participó con los magistrados en la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado 43 de lo Civil de esta ciudad para pretender quedarse con el predio de UMAD. Desde luego que está clara la situación de que el predio de UMAD desde un principio ha sido propiedad de Librado Torres Alquicira, desde hace más de 100 años en que se adquirió esta propiedad. Por eso los herederos de él, que representan el suscrito, insisten en la necesidad de esclarecer todos los actos de corrupción que están girando en torno a este asunto, para que la sociedad y la opinión pública pues vean cómo los magistrados son capaces de todo donde existe dinero, y tuercen la ley, distorsionan la ley para sacar beneficio, y por esa razón con mucha frecuencia dictan sentencias totalmente contrarias a las actuaciones que obran en los expedientes. En el referido juicio, lo que es Servimer participó de manera directa y es parte, inclusive, actualmente de ese juicio. Por eso insisto en la necesidad de que se esclarezcan los hechos de corrupción y se deslinden las responsabilidades de los exdirectores de Servimer, así como también de los exjefes de gobierno de la Ciudad de México. En este caso de Servimer, el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, y su postura fue totalmente legal
en el sentido de respetar la propiedad de los herederos del librado Torres. Por eso, aquí también resulta un choque entre esta postura del licenciado Andrés Manuel y la postura de los actuales magistrados involucrados en este acto de corrupción, porque desde luego que están atrapados por la ley. Por un lado, tienen las constancias del expediente y por otro lado, existen las evidencias de que participaron con un interés personal al estar litigando como magistrados, de tal forma que eran juez y parte, estaban como impartidores de justicia, pero también estaban como abogados litigantes, tenían un interés directo en defender a las partes contrarias a la sucesión del librado Torres Alquicira, que es a la parte que el de la voz representa. Este caso, desde luego que va a ir dando mucho que hablar, porque hay personajes de la vida pública de la Ciudad de México involucrados en el mismo, y tarde que temprano les resultará la cita por las autoridades. Desde luego que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene una cuenta pendiente aquí con los herederos de la sucesión del librado Torres, porque hasta el día de hoy ha habido una omisión clara en no querer aplicar la ley, y por eso han estado insistiendo en ocultar todo lo que está detrás de este asunto para que no se afecte aún más la imagen de los ex magistrados que intervinieron en este caso del Tribunal Superior de Justicia. Desde luego que es bueno que se le dé la autonomía al Poder Judicial de la Ciudad de México. No está el de la voz en contra de esto, pero sí estoy en contra de los actos de corrupción que lleven a cabo jueces o magistrados. Por esa razón estoy insistiendo en que se esclarezcan los hechos del caso del predio de UMAD. Es un asunto donde desde luego que hay agraviados. Son los herederos de la sucesión del librado Torres los que han estado sistemáticamente siendo víctimas de las autoridades, tanto judiciales representadas por estos dos magistrados, como por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se ha negado a proceder en contra de todos los servidores públicos que están involucrados en este asunto. Y el de la voz, con todas las pruebas en la mano, señala una y otra vez que hay ex jefes de gobierno involucrados, que deben de ser investigados, porque este es uno de los muchos casos en que seguramente están involucrados. Y a eso se debe el enriquecimiento ilícito de los políticos en la Ciudad de México o bien a nivel nacional, que con mucha frecuencia tomaban partido en los asuntos donde desde su posición de servidores públicos utilizaban el poder para hacer negocios, y sobre todo en el caso de terrenos donde tenían inmobiliarias a través de prestanombres, pero que ellos son los dueños, y adquirían propiedades sacrificando el patrimonio de las familias, de las personas, y por eso el agravio que aún persiste. Aquí desde luego que también está involucrado el Registro Público de las Propiedades de la Ciudad de México, donde se han prestado servidores públicos de esta institución a inscribir actos totalmente ilegales, y existe un notario también involucrado que debe de ser investigado hasta sus últimas consecuencias para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, hay unas personas que también se van a involucrar. Por eso este tema da para tratarse en otra ocasión. Pero en este momento lo que quiero dejar en claro es cómo se hacen los pactos entre particulares y autoridades, entre políticos y autoridades judiciales para sacar raja, para sacar beneficio en asuntos que se ventilan ante los tribunales.
Por eso hay una cuenta pendiente de los jueces y magistrados que, utilizando su posición de autoridad judicial, han intervenido en actos de corrupción. Aquí, desde luego que la gente debe de empezar a hacer los señalamientos cuando tenga las pruebas, para el efecto de que mejoremos la impartición de justicia por bien de todos en nuestra ciudad y en el país. Es una responsabilidad de los abogados postulantes el hacer hincapié en todos aquellos actos de corrupción en que nos demos cuenta que estén involucrados jueces o magistrados o incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque por salud pública tenemos que provocar que se haga una limpia del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, o también de las entidades federativas. Desde luego que no es fácil hacer estos cambios. Por eso ya lo he mencionado en algunas ocasiones. La cuarta transformación puede quedar en un mero mito si no aterriza en todos los casos concretos que se están ventilando en la opinión pública de actos de corrupción. Hay un agravio, hay una sociedad afectada, hay familias, hay personas, hay víctimas. Todas estas víctimas deben de ser atendidas por el gobierno para que se les haga el resarcimiento del daño patrimonial o moral que se les haya causado.